Bueno, muy bien, señoras y señores, no necesita ninguna presentación. Javier Milei es economista. Bueno, lo escuché el fin de semana en una charla muy interesante con un querido amigo común que es el periodista y economista Carlos Arvía. Y me resultó, digamos, tan impactante y tan concreto lo que estaba advirtiendo el amigo Milei, que me pareció interesante para sumarlo un poquito aquí a la mesa. Así que buenas noches, estimado profesor. Mira, tengo anotado... Buenas noches, Willy. Tengo anotado algunas de las cosas ya para preguntarte. Porque vos lo que dijiste es lo siguiente. Vos dijiste que en esta situación en la que estamos, el Banco Central va a tener... es decir, el déficit fiscal del primer semestre fue 10.000 millones de dólares. Y eso es que, y a pesar de que es la mejor parte del año, con lo cual, digamos, acá se viene una emisión monetaria muy peligrosa, y vos dijiste que con caída de demanda de dinero, con caída de nivel de actividad, ir a una superemisión monetaria para cubrir el déficit es acercarse a la hiperinflación. Así que me gustaría que nos lo expliques un poquito. Bueno, básicamente lo que yo estaba explicando era que Argentina va camino a la peor crisis económica y social de toda su historia. De hecho, el dato de caída de actividad en el mes de abril deja de manifiesto que una caída del 26,4% con un acumulado de 11% en lo que va del año indica a todas las claras que Argentina, digamos, va a ir a un nivel de caída de actividad aún muchísimo peor que el que tuvo en el año 2002 como consecuencia de la salida de la convertibilidad y el default. Entonces, en primer lugar, eso va a implicar ya de por sí una caída, digamos, en la demanda de trabajo, una caída en el empleo, van a caer los salarios reales, va a aumentar el desempleo, va a haber más pobres, va a haber más indigente. Pero recordemos que en el año 2002, como se venía de un fuerte apretón monetario, digamos, la inflación fue del 41% nada más. Ahora, el problema este año es que nosotros tenemos un descalabro monetario. Concretamente, tal cual como vos señalabas, Willy, es decir, los números fiscales son verdaderamente espantosos. Argentina, digamos, en la mejor parte del año en términos de recaudación, que siempre es el primer semestre, ya está acumulando cerca de 10.000 millones de dólares en términos de déficit. La maquinita de imprimir dinero está, pero recalentada. Básicamente ya se imprimió 1 billón de pesos para financiar al fisco. Lo que pasa es que todavía no se tradujo en emisión monetaria para el mercado porque básicamente lo que hizo el Banco Central es utilizar LELIQs y pases para esterilizar el 75% de esa emisión. Pero vos cuando tomás la base monetaria más la posición en LELIQs y la posición de pases, vos tenés el doble de la base monetaria. Por lo tanto, en un contexto donde la gente decida correr contra el sistema financiero, vos lo que vas a tener es una explosión de emisión monetaria donde la demanda de dinero viene cayendo de modo sistemático desde el 28 de diciembre del 2017. Espera, ahí hago una pausa, mirando un poquito para adelante, porque en alguna medida, finalmente, el gobierno de Alberto Fernández podría tener el mismo problema, más o menos agravado, que el que tuvo Macri con las LEVAC. La diferencia que acá hay control de cambios, entonces lo que tendríamos sería una brecha mucho más alta eventualmente, digamos, ¿no? Lo que tendríamos sería una brecha mucho más alta eventualmente, digamos, ¿no? Sí, a ver, pero ahí hay varios problemas. También es cierto que las reservas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central son muchísimos menos, porque si bien el Banco Central informa 43.000 millones de dólares de reserva, cuando vos le limpiás lo que tiene que ver con los encajes de los depósitos en dólares, cuando le limpiás los swap con China, cuando le limpiás los préstamos de organismos multilaterales que no puede utilizar, cuando le limpias un otro, que hay, vaya a saber uno que hay adentro de todo ese otros, en realidad te quedan limpios 7.000 millones de dólares de reservas. Ahora, vos también prácticamente no tiene reservas. Vos estás planteando algo que es también interesante, que es que el problema mirando para adelante son las expectativas,
porque el gobierno lo que está diciendo es que no va a bajar el gasto público. Entonces, en alguna medida, a un problema de déficit fiscal se lo quiere resolver con más déficit fiscal. ¿Eso es lo que a vos te preocupa? Exactamente. Es decir, te cierro lo monetario y te voy a lo fiscal para ver cómo se refuerza. Es decir, vos tenés una explosión de emisión de dinero, vos tenés una caída de la demanda de dinero que ya viene de hace tiempo y tenés además un deterioro en el nivel de actividad monstruoso fruto de la cuarentena. Y remarco, refuerzo, resalto, fruto de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena. Que quede claro que es responsabilidad del gobierno esta caída en el nivel de actividad. En ese contexto, el manual, al menos con el que yo tengo más afecto, dice que vamos camino a una hiperinflación. Por otro lado, volviendo al tema fiscal, fíjate que, por ejemplo, en el mes de mayo la recaudación creció 2,4% y el gasto público se duplicó. Por lo tanto, vos tenés una explosión de gasto público. El gobierno no tiene intenciones de tocar el gasto público porque los privilegios de la casta política no se tocan, porque fíjate la perversidad del gobierno en que decide que las personas de bien, los que trabajamos, los que nos ganamos el pan con el sudor de la frente y sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, él decidió que nuestros ingresos fueran cero, nos obliga a seguir pagando impuestos, obliga a seguir manteniendo los empleados, obliga a seguir manteniendo los salarios, ¿sí?, generando un desastre económico y financiero en las empresas, que está llevando a la quiebra generalizada de empresas. Eso sí, pero la que tiene que ver con el robo de la política no se toca. Es todo sagrado. Entonces, bajo esa situación, lo que vos vas es una explosión de déficit fiscal que, como nadie lo va a financiar, lo va a terminar financiando con emisión monetaria, y eso va a ser, tarde o temprano, una explosión inflacionaria que lo más probable es que termine en una hiperinflación. Otro punto que me interesó digamos, de tu mirada para lo que viene es que vos crees que, digamos, las empresas van a ir a la quiebra y entonces el Estado va a ir al rescate y digamos, si se va a utilizar finalmente la pandemia para ir a un estatismo extremo en Argentina. ¿Vos crees que eso es posible, digamos? Sí, yo lo veo totalmente factible. Creo que, digamos, el gobierno está usando la cuarentena como un mecanismo de represión sobre el sector privado para apropiarse de las empresas. Y acá hay un tema, digamos... Ahora, no se los ve tan organizados, eso lo decimos entre nosotros. Se los ve medio desorganizados en ese camino. Yo algunas cosas coincido, obviamente, en la mirada, ¿no? Pero bueno, por suerte no se los ve tan organizados. Digo. El problema es que no es que no tengan la intención, el problema es que son eficientes como todos, son todos muy ineficientes como todo socialista. Ese es el punto. Si no, digamos, no es un problema de que no tengan intenciones. Pero yo quiero ir a un punto mucho más delicado respecto a lo que está haciendo el gobierno, porque queda encuadrado en la característica de un delito de lesa humanidad. Y esto es muy grave. A ver. Dentro de lo que es el Estatuto de Roma de 1998, lo que está haciendo el gobierno constituye un delito de lesa humanidad. Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Cuando vos atacás a la vida, ¿sí?, o atacás a la libertad, es decir, si asesinás a las personas o le quitás la libertad, lo volvés esclavo, constituyen delitos de lesa humanidad. Cuando vos generás un ataque sistemático en lo que es la supresión del derecho de propiedad, a punto tal que vos no le dejás que las personas utilicen su propiedad como medio de subsistencia, ahí se producen dos situaciones. Aquellas personas que se enfrentan al Estado y el Estado avanza sobre ellos, los termina matando de modo indirecto, haciendo, digamos, que quiebren y que no tengan recursos y por ende se mueren de hambre, por decirlo de alguna manera. Y la otra alternativa es aquellas personas que, frente al avance del Estado, deciden ceder, se terminan convirtiendo en esclavos. Por lo tanto, también constituye un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, la política que está llevando a cabo el gobierno es un delito de lesa humanidad, porque básicamente lo que está haciendo es quebrar a las empresas y dejarlos sin medios de sustentación. Y de hecho, vos fíjate que
lo que hace el gobierno es mostrar afinidad con todos estos procesos socialistas y de avance sistemático en el sistema, en lo que es el sistema de propiedad privada, va contra el capitalismo, o sea, y lo expresa abiertamente. Javier, entonces, sí. Dale, cerrá, te hago la última consulta, vamos. Por lo tanto, digamos, esta utilización de hacer quebrar las empresas deja al sector privado débil frente al gobierno, ¿sí? Y eso va a facilitar el avance estatista y, por ende, digamos, una solución a la venezolana o a la cubana. Te hago la última pregunta, no es, digamos, es un poco menos, digamos, intensa. Respecto de la negociación de la deuda, ¿tenés alguna expectativa? ¿Crees que puede cambiar en algo este escenario tan complicado a partir del segundo semestre? Mira, vamos a hacerlo más fácil. Supongamos que el gobierno logra que la negociación salga como ellos quieren. Aún así, no nos vamos a evitar de la peor crisis económica y social de la historia en Argentina. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que enfrentar el pago de la deuda se paga con superávit primario. Entonces, si el macrismo dejó un déficit fiscal primario de 0,6% del PBI, pero si vos lo ajustás por las partidas que van rezagadas y por los libramientos impagos, el verdadero déficit que dejó es 3 puntos negativo en términos del PBI. Si el paquete fiscal que mandó el gobierno es de 3 puntos más, o sea, que estamos 6 puntos abajo, y que el nivel de actividad económica va a estar cayendo más del 10%, por lo que vas a estar viendo un déficit fiscal primario en torno a los 10 puntos del PBI. La pregunta es, ¿dónde está la propuesta de ajuste fiscal por 12 puntos del PBI para poder encuadrar, digamos, el pago de la deuda? No está. Y lo peor de todo es que tenemos piromaníacos tratando de apagar un incendio. Es como que lo hubieran llamado a Nerón para apagar el incendio. Porque en definitiva, ¿qué es lo que dicen? Que en realidad, y esto lo dicen varios miembros del equipo económico y algunos que son economistas y que no están en el equipo económico, que dicen que en realidad el déficit fiscal se baja aumentando el gasto público, porque eso genera un efecto en actividad tan grande que hace subir tanto la recaudación que el déficit fiscal baja. Mira, esa política en Argentina, digo, más allá del disparate teórico que no lo resiste ningún libro, aún digo de lo más precámbrico, aún en la literatura keynesiana, si yo tomo los últimos 119 años de Argentina, esa política la aplicó durante 109. Somos el país más defolteador de la historia moderna, o sea, somos el máximo defolteador serial porque ya lo hemos pasado a Ecuador, sino que además, desde que tenemos bancos centrales, quitamos 13,0 a la moneda, le tendríamos que sacar 2 más, ya tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra y vamos camino a otra hiperinflación más, que esto es muy importante, que hace que esto va a ser la peor crisis económica y social de la historia. Porque en la crisis del 2002, vos tuviste fuerte caída de la actividad económica. Sí, la crisis del 2002, vos tuviste fuerte caída de la actividad económica, sí, pero no tuviste una hiper, y eso... No, y además, esta es para, Javier, esta es para la próxima, esta es muy interesante, tanto de la hiper del final de los 80s, o sea, el final de Alfonsín y Menem, y sí, la crisis del 2001-2002, la Argentina salió con capitalismo, salió con cram down, con concursos de acreedores, la que viene no sabemos. Hasta aquí espectacular. Exacto. Te mandamos un abrazo gigantesco y obviamente estamos para seguir charlando en nuevas oportunidades. Siempre muy interesante escucharte, Javier. Un abrazo grande. Abrazo grande y saludo grande para vos, Willy, para Beto y para Cecilia. Allí está, impresionante el amigo Milei.